La RX 460 acaba de llegar al mercado y con ello las primeras reviews. En este vídeo vamos a analizar la gráfica para determinar si merece la pena. Empezamos con las especificaciones. La gráfica cuenta con 896 stream procesos, bastante menos que sus hermanas mayores, la 480 que contaba con 2304 y la 470 que contaba con 2048. Es decir, tenemos un núcleo muy pequeño y que va a rendir como mínimo la mitad que la RX 470. En cuanto a la memoria, tenemos dos modelos, uno con 2 y otro con 4 GB de memoria GDDR5, a una velocidad efectiva de 7000 MHz. Esto nos da un ancho de banda de 112 GB/segundo, bastante menos que en sus hermanas mayores. Recordemos que la 470 tenía 211 GB/segundo y la 480 224 o 256 dependiendo del modelo. En cuanto a la velocidad del núcleo, también se ve ligeramente reducido respecto a sus hermanas mayores. En este caso funciona a 1200 MHz. Esto también repercute en el consumo. Tenemos un TDP de 75 vatios, mientras que en sus hermanas mayores teníamos 150 y 120. Ahora vamos a pasar a analizar el rendimiento en juegos. Como siempre vamos a ver varias webs para que el vídeo sea lo más imparcial posible. Empezamos por Guru 3D y juegos DirectX 11. Como veis, la gráfica se encuentra ligeramente por debajo de la 370 y la 760. Si nos vamos a GTA V, en este caso en la review de Tom's Hardware, vemos algo similar. La GTX 460 se queda bastante por debajo de la 950, aunque está por encima de la 750 Ti. Eso sí, está bastante por debajo de la 270, lo cual son malas noticias. En el caso de The Witcher 3, vemos que el rendimiento mejora, ya está por encima de la 760, aunque sigue estando por debajo de la 950, eso sí, el margen se ha reducido. Ahora pasamos a unos cuantos juegos DirectX 12. En Aces of the Singularity vemos que sigue por debajo de la 950, pese a ser un juego DirectX 12 donde en teoría debería ir un poco mejor. También vemos que está por debajo de la 270X, pero por encima de la 270. También destaca que esté por debajo de la 760. Es un juego DirectX 12 y la 760 ya tiene unos cuantos añitos, lo cual no es una buena noticia para la 460. Si nos vamos a Rise of the Tomb Raider, vemos que la 460 está por encima de la 960 y la 950 de 2 GB. Esto es bastante interesante porque aquí podemos comprobar como la 960 y la 950 se han quedado sin memoria y por eso rinden tan mal, mientras que la 460 con sus 4 GB no se ha quedado sin memoria y por ello la supera. Esto es un dato determinante a la hora de elegir el modelo de 2 y 4 GB de RAM. Como veis, los 2 GB se están quedando cortos, por lo tanto, si os vais a comprar esta gráfica, os recomiendo iros al modelo de 4 GB, sobre todo pensando en el futuro. Como veis, ya hay juegos que con 2 GB van mal. Por último, vamos a ver unos benchmarks sintéticos. Empezamos con 3D Mark Fire Strike, donde vemos lo que hemos visto antes. Está por debajo de la 760, aunque muy ligeramente, por debajo de la 950 y la 270, y se encuentra por encima de la 370. Si nos vamos a Time Spy, el benchmark DirectX 12 de 3D Mark, vemos como vuelve a estar por debajo de la 950, aunque ahora está bastante por encima de la 370. Por último, en Computebase han hecho una media del rendimiento en todos los juegos que han probado. Aquí tenemos que separar un poco las dos 460 que aparecen. El modelo Nitro, que trae overclock de fábrica, vemos que se encuentra bastante por debajo de la 950 Strix, que también trae overclock de fábrica, y la 370 Strix. En el caso de la 460 sin overclock de fábrica, vemos que está bastante por debajo de la 950 sin overclock y de la 370 sin overclock, aunque como veis es la 370 de 4 GB. Por lo tanto, tenemos una gráfica que está compitiendo en la gama baja y que compite con gráficas de hace algunos años. Por último, vamos a ver algunos datos más. En cuanto al consumo, vemos lo mismo que hemos visto en el resto de gráficas Polaris. Ninguna de las nuevas gráficas de AMD es buena en rendimiento por vatio. Como veis, no está muy lejos de la 950 en consumo, y hemos visto que la 950 consume bastante más. Recordar que la 950 es una gráfica de la generación pasada a 28 nanómetros, mientras que la 460 es una gráfica de este año a 14 nanómetros. Que consuma casi lo mismo que una 950 no habla bien de la nueva arquitectura de AMD en cuanto a rendimiento por vatio. En cuanto al overclock de la gráfica, sube lo mismo que hemos visto en la 470 y la 480, a unos 1370 MHz, aunque como veis el rendimiento que se gana es despreciable, solo un 3%. Esto ocurre porque al tener menos núcleos, al subirlos la ganancia es menor. En cuanto al precio, vemos como el modelo de 2 GB parte de los 125 €, mientras que el modelo de 4 GB parte desde los 150 €, desde luego muy lejos del precio que deberían tener. Recordemos que esta gráfica fue anunciada por $99. Si nos vamos a otras tiendas, vemos que ocurre lo mismo. En este caso el modelo de 2 GB parte de 129 € y los modelos de 4 GB los encontramos por 160 €. Por lo que el precio de esta gráfica es muy alto, sobre todo si la comparamos con la 950. Como habéis visto en la review, la 950 se mostraba superior tanto en DirectX 11 como en DirectX 12.
y como veis la 950 la podemos encontrar por 159 euros. Ahora bien, como hemos visto, la GTX 950 de 2 GB estaba teniendo ya algunos problemas en juegos, como Rise of the Tomb Raider, por lo tanto no os la recomiendo. De hecho tampoco os recomiendo la 462 GB, os recomiendo que os vayáis a la de 4 GB. Respecto a la 460, ¿merece la pena? Tengo que decir que creo que AMD ha hecho un muy mal trabajo con esta gráfica. Hemos visto que en rendimiento compite con gráficas de hace 2 y 3 años. En precio cuesta prácticamente lo mismo que esas gráficas, y en consumo tampoco las mejora en consumo, por lo tanto no me parece una buena gráfica. Ahora bien, en su rango de precios ahora mismo no hay nada mejor. Es decir, podemos comprar la 950, pero yo no la recomendaría, creo que la 460 va a tener un futuro mucho mejor. Por lo tanto, pese a ser una gráfica que me parece que está mal hecha, que se podía haber sacado muchísimo más, de hecho creo que debería haberse llamado 450 en vez de 460, hay que decir que en su rango de precios no hay nada mejor. Sí que nos podemos ir a segunda mano y encontrar gráficas mucho mejores, pero de primera mano creo que en su rango de precios es lo mejor que podemos comprar. Ahora bien, repito, creo que AMD podría haberlo hecho mucho mejor. Entonces, si tenéis unos 150 euros y queréis compraros una gráfica, pues la 460 de 4 GB sería la mejor opción. Eso sí, yo recomendaría que os estiráis a la 470, que va a tener mucho mejor futuro. Esta gráfica trae un chip muy pequeño y poco potente, y su ancho de banda también es bajísimo, por lo tanto va a ser una gráfica que sufra en juegos futuros. La 470 es más cara, pero os va a durar mucho más tiempo. Esta gráfica va más enfocada, como ha dicho AMD, a gente que juega eSports, es decir, juegos como Counter, LoL, Dota, el Overwatch. Ahora bien, para ser una gráfica enfocada a esos juegos es muy cara. Las integradas de los procesadores modernos pueden hacer también un buen trabajo en esos juegos. Pero bueno, si estáis buscando una gráfica para juegos poco potentes, os jugáis a Overwatch, al LoL y tal, y vuestra gráfica está quedando obsoleta, os lo estira mal y queréis algo más potente, pues esta gráfica sería una buena opción. Unos 150 euros tenéis una gráfica bastante decente para ello, aunque como he dicho antes creo que podía haber dado mucho más de sí. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Recordad que cualquier duda la podéis preguntar en los comentarios y hasta el siguiente vídeo.